nuestro equipo de estación total. Para ello me he creado estos pequeños croquis con la finalidad de primero ver un poquito la lógica, la teoría que se utiliza al orientar la estación total, y ya después nos pasamos pues a la estación a ver cómo se hace. Primero me gustaría definir a qué nos referimos cuando decimos orientar la estación total. En pocas palabras, orientar la estación total significa decirle a la estación su coordenada X, Y y Z, así como el ángulo horizontal. Va de nuevo, cada que nosotros instalamos la estación en un punto, ya que la nivelamos, ya que configuramos los parámetros iniciales como el trabajo, etcétera, etcétera, debemos indicarle la coordenada X, Y y Z sobre la cual la instalamos, así como el ángulo horizontal. Y a eso es a lo que se le llama orientar el equipo. ¿Y para qué nos sirve orientar el equipo? Ok, una vez que la estación ya conoce la coordenada X, Y y Z sobre la cual está instalada, así como el ángulo horizontal, pues cada punto que levantemos, cada lectura que tomemos, ya va a estar referenciada a esas coordenadas y a ese ángulo, o azimut como también lo conocemos, y con eso la estación ya puede calcular las coordenadas de ese punto que levantamos. Para realizar la orientación le voy a presentar dos métodos. Este es el método del norte real, en donde se utiliza mucho para cuando es un levantamiento totalmente nuevo. ¿Cuál es la lógica o la teoría de este método? El método del norte real consiste en ingresar manualmente las coordenadas X, y la Z la podemos poner ya sea que tengamos un banco de nivel o también la podemos poner manual. El detalle es con el ángulo horizontal, que debemos tener una brújula para poder apuntar nuestro equipo hacia el norte y poder reiniciar el ángulo horizontal a 0 apuntando hacia el norte. Así como lo vemos en este pequeño dibujito, aquí tenemos la estación en la X. Digamos que ya le ingresamos coordenadas en X, Y y Z, no sé, X 1000, Y 1000 y Z 100. Ok, ya las ingresamos manualmente. Lo que tenemos que hacer es mirar hacia el norte y reiniciar el ángulo horizontal a 0. Y de esta manera ya estaría orientada nuestra estación total hacia el norte. Ese es el método del norte real con coordenadas arbitrarias. En caso de que conozcamos pues las coordenadas reales de la estación, pues las podemos ingresar. Hay otro método que se llama el método de resección. Para este método necesitamos tener dos puntos con coordenadas conocidas. Aquí los estamos viendo. Punto con coordenadas conocidas 1 y punto con coordenadas conocidas 2. Y la estación total está instalada en esta X. ¿Cómo funciona este método? Lo que debemos hacer es desde la estación realizar una lectura al punto con coordenadas conocidas 1 y una lectura al punto con coordenadas conocidas 2. Con estas dos lecturas la estación obtiene datos como ángulos entre los puntos, distancias de la estación a cada uno de los puntos. Con estos datos complementados con las coordenadas de los puntos que ya conocemos, la estación elabora un cálculo de manera automática, y con este cálculo la estación ya sabe la coordenada X, Y y Z sobre la cual instalada, y también con ese mismo cálculo ya sabe su ángulo horizontal o su azimut. Y recapitulando, para el método del norte real lo que necesitamos es una brújula e ingresar coordenadas manualmente a la estación. Para el método de la resección necesitamos dos puntos con coordenadas conocidas. Ahora sí vamos a ver cómo realizar la orientación ya en el equipo. Para este punto yo ya debo de tener mi equipo totalmente nivelado y listo para trabajar. Vamos a comenzar con el método del norte real. Para esto necesitamos una brújula, ya sea de mano. En este caso yo tengo aquí la que se le adapta a la estación. Esta se coloca en la parte de arriba. Ahí está. Y con esa vamos a buscar apuntar la estación hacia el norte. Que esté viendo hacia el norte. Lo que estamos buscando es el norte, y paradójicamente la brújula que yo tengo pues apunta hacia el sur.
No pasa nada, simplemente yo la oriento viéndola de frente hacia atrás, la apunto hacia el sur y obviamente todos sabemos que el punto que está en contra del sur pues es el norte. Yo aquí entonces ya la tengo viendo hacia el norte. Una vez que ya la tenemos direccionada hacia el norte, bloqueamos el movimiento horizontal. Aquí estamos en la pantalla principal, nos vamos a la pantalla de mediciones y buscamos esta opción que se llama 0 set, que reinicia el ángulo horizontal a 0. Vemos que se va a reiniciar, ahí está. Ya tenemos el azimut en 0 en el norte. Si desbloqueamos el movimiento horizontal, vemos que ya se mueve. Y ya sabemos que cuando esté en 0, pues vamos a estar viendo hacia el norte. El siguiente paso es indicarle manualmente a la estación las coordenadas sobre la cual está instalada. Vamos a buscar la opción del menú de mediciones, a la opción de coordenadas, coordenada de orientación, otra vez ingresamos a coordenada de orientación y aquí vamos a ingresar manualmente las coordenadas de nuestro equipo. Generalmente se utilizan números grandes en las coordenadas para que todos los datos sean de valores positivos y así tratar de evitar alguna confusión, que salgan coordenadas negativas, que muchas veces el signo a veces hace que nos equivoquemos, no porque esté difícil, sino porque a veces se nos pasa. Entonces lo recomendable es que utilicemos números grandes. Obviamente el número va a depender de la extensión que vayamos a estar trabajando. Aquí podemos utilizar 1000 en la norte, 1000 en los estes y en la Z 100. Esta altura, la altura instrumental, es la altura de la estación, medida desde el suelo hasta esta línea de la estación. $1.50 Vamos a colocar la altura instrumental que tomamos, 1.50. La altura TGT, esa la encontramos en la baliza del prisma. Esta altura ya se las había mostrado, la encontramos en la baliza. Obviamente nosotros estamos trabajando con metros, 1.55 metros. Ese dato lo ingresamos aquí, vemos que ya dice 1.55 porque pues generalmente yo no necesito sacar la extensión de la baliza y pues siempre estoy trabajando con 1.55. Habrá ocasiones en las que sí se saque la extensión y tengamos que modificar este valor. Una vez completados ya nuestros datos, le damos OK y nuestra estación ya va a tener esas coordenadas. Si volvemos a ingresar, vemos que ya están los datos que nosotros ingresamos. Y aquí ya estamos listos para comenzar a trabajar. Ya tenemos orientado nuestro equipo hacia el norte con coordenadas arbitrarias. Arbitrarias es cuando nosotros la ingresamos manualmente, que le damos valor así como 1000 o 2000, 10000, por ejemplo. Este método también se puede utilizar con coordenadas reales, pero necesitaríamos tener un punto con coordenadas conocidas. Y ese punto debería estar aquí, justo debajo de la estación. O sea, necesitamos instalar nuestra estación justo sobre el punto con coordenadas conocidas. Y en lugar de ingresar las coordenadas 1000 y 1000, pues vamos a ingresar las coordenadas de este punto. Cuando tengamos el punto con coordenadas conocidas, debemos instalar la estación sobre ese punto con ayuda de esta plomada. Entonces trabajar con el método del norte real, ya sea con coordenadas arbitrarias o con coordenadas conocidas, pues básicamente es lo mismo. Lo único que cambia es que cuando tengamos coordenadas conocidas debemos instalar nuestro equipo sobre ese punto y en lugar de usar coordenadas arbitrarias ingresamos las coordenadas del punto. Generalmente pues nunca hay un punto con coordenadas conocidas. Cuando hay, son dos puntos con coordenadas conocidas y ahí es donde entra el método de la resección. El método de la resección, como ya se los había comentado anteriormente, consiste en tener dos puntos con coordenadas conocidas, ya sea coordenadas conocidas arbitrarias o coordenadas conocidas reales. Aquí yo ya tengo mis coordenadas, son coordenadas arbitrarias conocidas y ok, vamos a ver cómo las utilizamos. Vamos a buscar la opción de resección,
Aquí la tenemos. Hay dos maneras de reseccionar, una en un paso y otra en dos pasos. ¿En qué consiste la de un paso? En que vamos a tener en los puntos conocidos las coordenadas de N, E y Z. Por ejemplo, aquí yo tengo las coordenadas de N, E y Z para cada punto, entonces puedo hacerlo en un paso. Caso contrario, que nada más tuviera en mis coordenadas, nada más tuviera la N y la E, no tuviera la Z, lo tendría que hacer en dos pasos. Tendría que hacer aquí en esta opción, en la primera, tendría que hacer las N y la E, y después, posteriormente, en el segundo paso, puede reseccionar la elevación o la cota. Generalmente la resección se hace en dos pasos. Primero se hace la N y la E y posteriormente se hace la elevación. ¿Por qué pasa esto? Generalmente el mojón que tiene la cota o que tiene el nivel, el banco de nivel, generalmente está apartado, está solo, y es por eso que utilizamos los puntos con coordenadas conocidas para ubicar la estación en X y Y después con la función esta de elevación visualizamos el mojón para poderle decir a la estación cuál es el banco de nivel. Ingresamos a la opción de reseccionar con NEZ. Nos va a pedir los datos del primer punto. En caso de que queramos orientar la estación en dos pasos, la Z, no importa el número, le podemos dejar 0, 100, el número que quieran, no va a importar. Aquí sí lo voy a ingresar porque la vamos a hacer en un paso. Y la altura del prisma, 1.55, ya la habíamos visto anteriormente. Y bueno, ya tengo los datos del primer punto. Damos Next. Nos va a pedir los datos del segundo punto. Ahí está. Mismo caso, si vamos a reseccionar en dos pasos, no importa la Z, puede ser cualquier número. En este caso sí ingresamos la cota del punto con coordenadas conocidas. La altura del prisma, ahí está. Si nosotros presionamos Next, nos va a pedir un tercer punto, porque este método de resección puede hacerse con la cantidad de puntos que ustedes quieran. Si quieren 3, 4, 5, lo mínimo son 2 y lo más usado y lo general son 2 puntos nada más. Como en este caso solo tenemos 2 puntos, pues nada más vamos a reseccionar con esos y presionamos MEAS. Nos va a pedir hacer la lectura al primer punto. Yo ya tengo ubicado mi prisma en el primer punto. Ahí está. Una vez que ya tengo visualizado mi prisma, voy a presionar, hacer la lectura. Ahí está, me muestra los datos, a qué distancia está el prisma, la distancia horizontal, el ángulo vertical y el ángulo horizontal. Va a continuar haciendo medidas hasta que le demos stop. Nos vuelve a preguntar la altura del prisma, le damos yes, es 1.55. Ahora nos va a pedir hacer una lectura al segundo punto. Ahí tengo ubicado mi prisma en el segundo punto, ya lo tengo visualizado con la estación también. Ahí está. Y vamos a presionar DIT para iniciar la lectura al segundo punto. Ahí está, nos muestra los valores de distancia horizontal, ángulo vertical y el ángulo horizontal. Presionamos stop para que deje de hacer mediciones. Aquí ya tomamos las mediciones de los dos puntos con coordenadas conocidas. Vamos a proceder a presionar calcular para que la estación calcule sus coordenadas. Nos dice que las coordenadas de la estación es 1000 con 2 milímetros y 999 con 99.8 centímetros. En la cota tenemos 99.995.
y tenemos un error en las nortes de 0.0003 metros y un error en las este de 0.0002 metros. Estos valores de error la verdad que son muy aceptables. Ya si te salieron 2 o 3 o 4 o 5 centímetros de error es mucho, hay que volver a hacer el proceso, hay que volver a reseccionar. Pero si te salen valores demasiado bajos como estos, puedes darle para adelante con tu trabajo, no pasa nada. Son valores de error muy bajos. Es casi imposible que te dé 0 de error. ¿Por qué? Pues el prisma sí tiene movimiento, a veces el pulso también de nuestro ayudante, del cadenero. Es casi imposible que te salga 0, aunque en ocasiones sí suele pasar que salga 0 de error. Pero lo repito, con valores muy bajos como estos no hay ningún problema. Le damos OK, indicándole a la estación que OK, esas van a ser sus coordenadas, que las guarde. Nos pregunta si queremos fijar el azimut. Quiere decir que si con esos 2 puntos va a calcular también el azimut, o sea el ángulo horizontal. Le damos que sí, tenemos que darle que sí, y ahí está, ya la estación está orientada. Si lo quisiéramos hacer en 2 pasos, por ejemplo aquí ya la tenemos orientada en N, E y Z. Supongamos que al momento de orientarla, la Z le pusimos un valor de 0 o X valor, entonces nada más la orientamos en N y E y nos faltaría orientarla en Z. Para hacer esto nos vamos a la opción de elevación, nos va a preguntar la cota del banco de nivel que tenemos, vamos a ponerle 150 y la altura del prisma igual 1.55. Vamos a ponerle MEAS y nos va a pedir observar, hacer una observación al banco de nivel. Ya tengo mi prisma en mi banco de nivel. Ahora sí hago la lectura, le pongo observar. Igual nos da datos del punto, distancia horizontal, ángulo vertical y ángulo horizontal. Le doy stop para que deje de hacer mediciones. Me pregunta otra vez la altura del prisma y le doy calcular. Me dice que la cota de mi estación es 149.971 y tengo un error de 0. Este error de 0 es porque nada más utilizamos un punto, no hay con cuál punto compararlo, entonces por eso nos da 0. También se pueden utilizar 2 puntos y ahí es cuando a lo mejor sí puede haber un poquito de error con la diferencia, porque se promedian las alturas de esos 2 puntos y puede haber un poquito de error como en el caso del reseccionamiento anterior. Pero si son valores mínimos muy bajos no hay ningún problema. Ya si es cuestión de 3-4 centímetros hay que volver a hacer el proceso. Esta cota que nos indica se refiere al punto en el suelo donde está instalada la estación, o sea el punto de aquí. Que no vayan a creer que esa cota significa que es el punto de la estación, o sea que es el nivel de la estación. No, esa cota es el punto en el suelo donde está instalada la estación. Esos serían los métodos para orientar nuestra estación con el método del norte real y el reseccionamiento en 1 y 2 pasos. Solo para verificar las coordenadas que tiene nuestra estación, nos vamos aquí a coordenadas, a coordenadas de orientación. Otra vez ingresamos ahí y aquí nos va a decir ya las coordenadas que tiene nuestra